Por ser domingo, creo que también los compañeros no van a asistir. De todas maneras, la clase se va a grabar, ¿no ve? Y la cuestión por la que yo doy la clase es por si alguien tiene preguntas y quisiera aclararlas. Bueno, entonces empecemos con lo que es la clase de hoy, que es curva espiral de transición, que es la última clase. En sí, el tema de curva espiral de transición es muy largo, por ende eso les explico a través de un ejercicio, pero que tampoco es complicado, ¿no? Es solo es muy moroso, es muy largo. Solo es reemplazar valores en ecuaciones, ¿ya? No es difícil. Entonces, primeramente, ¿se está escuchando? Ah, ¿eso me confirma? ¿Se escucha y se ve la pantalla? Ya, perfecto. Entonces, eh, primeramente, mostrarles lo que está en el Classroom, lo que es su formulario de primer parcial. Aquí tienen lo que son las curvas, digo, la curva espiral de transición y todos sus elementos. Aquí está su gráfica. Como pueden ver en la gráfica de curva espiral de transición tenemos un punto PT y un punto PC, ¿no ven? Es decir, la curva espiral de transición nace a través de una curva circular simple, ¿ya? Entonces, es lo que les voy a enseñar hoy día, esta noche, ¿ya? Tenemos lo que son los elementos de enlace de la curva, estos son los elementos de la curva espiral de transición. Como pueden ver, son muchas ecuaciones, muchos elementos que requieren esta curva, ¿ya? Y para calcularlo se debe hacer todos, absolutamente todas las ecuaciones, ¿ya? Mm, Aquí está esta ecuación de las coordenadas cartesianas con ojo, ¿ya? Es decir, que estos valores que van a ser reemplazados, por ejemplo, esta es la ecuación, ¿no ve? Que se va a usar, la de 90 grados sobre pi por L sobre R, ¿no ve? Eso se está usando, la primera, ya la segunda es para después. Pero como se está usando esta ecuación, mm, tienen que calcularlo en grados y radianes, ¿ya? En grados y radianes. De esa manera, al reemplazar en la ecuación de las coordenadas x, c y s, tienen que reemplazar los ángulos en radianes para que les dé las coordenadas en metros, ¿ya? Eso, y después todo lo demás como es nomás, con grados sexagesimales, ¿ya? Solo en este punto nomás tienen que calcularlo con radianes. Y de esa manera calculan todo. Aquí tenemos también lo que es la tangente larga y tangente corta de la espiral. También tenemos lo que es su externa. También tenemos lo que es la tangente de la curva. También tenemos, a ver, otro que sabemos, la cuerda larga. Tenemos los sistemas de arco grado y cuerda grado. O sea, vamos a usar también. Tenemos para usar cualquiera de los dos, según lo que nos pida en el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces, como pueden ver, para lo que cosa necesitamos, primeramente para empezar, necesitamos los parámetros de la espiral, ¿no ve? Este coeficiente de K se calcula con dos valores, que son el radio y la longitud, ¿ya? La longitud de la espiral. Y esa longitud de la espiral se calcula con estos criterios, ¿ya? Con estos criterios. Tenemos el criterio de la variación de aceleración centrífuga, que es la más larga de las ecuaciones. El BCH es, ya saben, que es la velocidad específica. El peraltado tenemos acá, que es el E, el radio, y este coeficiente de J, que está acá, ¿no ve? Este coeficiente de J es la aceleración centrífuga, que es solo esta tablita, nada más, que según la velocidad específica tiene su propia aceleración centrífuga, ¿ya? El otro criterio es el de Peralta, y es esta ecuación, que está enganchada con este M, ¿no ve? El M es la pendiente relativa de los bordes, y esa pendiente relativa de los bordes también tiene su propia tabla, que es esta.
Acá está. Tenemos para un máximo y un mínimo. El mínimo solo se multiplica 0,1 del carril y el máximo tiene sus valores según las velocidades específicas, de igual manera. ¿Ya? Con eso se calcula lo que es el criterio de transición de Peralta. Siguiente, criterio de percepción y estética. Tenemos dos acá, estética y percepción. Solo necesitan el valor del radio, nada más. Y en el último, que es la longitud máxima de la espiral de transición, también solo necesitan el valor del radio. ¿Listo? Y con eso se hace lo que es el cálculo de esta longitud de la espiral, ¿ya? Longitud de la espiral LE. Entonces, empecemos. Empecemos. Ya. Buenas noches a los que llegaron. Tenemos este ejercicio, que es directamente un resumen para que podamos avanzar, porque como pueden ver, es un ejercicio súper largo. Largo, pero repetitivo. ¿Ya? Es repetitivo. Entonces no va a haber ningún problema en que cuando lo estén resolviendo. ¿Ya? Porque es muy sencillo, la verdad. Solo, como les dije, tienen que reemplazar en las ecuaciones. ¿Ya? En un examen, de igual manera, si quieren, es lo mismo, si aparece este ejercicio en el examen, es lo mismo, solo tienen que reemplazar los valores y ya terminan, ¿no ve? Pero la cuestión es que en el examen, estos datos que ven acá arriba, estos datos, cualquiera sea el dato, bueno, la velocidad específica les da de dato, siempre, ¿ya? El ancho del carril también les da. El peralte máximo, sí, también les da. A ver, ahí depende si les da Berma o no. El radio, eso creo que tienen que calcular ustedes. Tal vez les dé un radio, tal vez les dé una tangente, no sé, les da un valor de un elemento. Y con ese valor del elemento calcular el radio. Y como ven en las ecuaciones parten del radio, ¿no ve? Entonces, esa es la complejidad que les pone el ingeniero, ¿ya? Otra vez les dice que hay en su ángulo, se me ha ido el nombre, el ángulo se me fue. Mm, la deflexión, ¿no ve? La deflexión, ¿verdad? El ángulo de deflexión. Eso tal vez les diga que calcule, ¿ya? Porque él directamente a veces les da puras coordenadas o también les da puros azimudes o radios, ¿ya? Entonces con esos valores ustedes tienen que calcular su ángulo de deflexión. Y de ese punto es donde se parte el ejercicio, ¿ya? La longitud, igual, a veces también les hace calcular, porque este valor necesitan saber, ¿no? Para sacar lo que son algunos valores. Entonces, ese valor también a veces les hace calcular, teniendo lo que son coordenadas. Entonces, la parte difícil del examen siempre ha sido la obtención de los datos, ¿ya? La obtención de los datos. Una vez tengan todos los datos, el ejercicio continúa normalmente, o sea, no se puede ya modificar nada. Directamente ustedes tienen que aplicar el conocimiento que están ganando, ¿ya? Bueno, como pueden ver, como ya les dije, necesitan lo que es el radio, necesitan lo que es el ángulo de deflexión y necesitan lo que es las cuerdas. Es todo lo que se necesita, ¿ya? ¿Cómo toman en cuenta? Ahora sí vamos a explicar el gráfico. Tenemos este gráfico con un ángulo de deflexión de 68 grados. Es sencillo, la verdad, el entender lo que es una curva espiral de transición. Como les dije, la curva espiral de transición parte de, de una curva circular simple, ¿ya? Es decir, por acá, a ver, lo vamos a hacer con color amarillo, por acá, mm, a ver, de acá empecemos. Por acá, bueno, ya está bien ahí. Por acá hay una curva espiral, digo, una curva circular simple, ¿ya? Escuchen bien esto, el punto PC1 y es el punto PT1, ¿ya? Una curva circular simple. Pero
Por cuestiones del diseño, porque es un ángulo muy pronunciado, ¿verdad? Un ángulo muy pronunciado. Entonces, ustedes deciden que una curva circular simple, ya que es solo una curva como una circunferencia, ¿verdad? Entonces, no es la óptima para esta diferencia, para este cambio de dirección. Entonces, lo que se plantea es hacerlo ver de una forma más horizontal, ¿ya? Es decir, ahorita vamos a aclarar eso. Está muy, no se va a entender con el gráfico ahorita. Esto lo vamos a borrar nuevamente. Tenemos este punto, ya, de esta manera acá. Tenemos esta curva circular simple, ¿ya? Ya, esa es la curva circular simple. Como pueden ver, aquí, si ustedes imaginan a los vehículos viniendo por esta dirección y por esta dirección, ¿en qué punto se van a, su visibilidad del uno del otro va a ser por acá, ¿verdad? Llegando a este punto y el otro llegando a este punto. Entonces, en este punto, ambos se van a poder observar. Se van a poder observar y cuando observas que alguien está viniendo del lado contrario, entonces tú reduces lo que es la velocidad. O a veces ya, pero tomas un poco más de distancia, ¿verdad? Para que no ocurra ningún accidente, es como un motivo de precaución. Pero cuando están algo cerca, es como que se frena un poco más bruscamente. La cuestión, como les dije en diseño de carreteras, es no llevar al vehículo a que frene, ¿ya? O sea, que sea muy poco lo que frena. Es una carretera, ¿no ve? Entonces nosotros buscamos que el tránsito de vehículos sea de un punto a otro sea más rápido, ¿ya? Entonces el punto es no hacer que se frenen mucho los vehículos. A veces es necesario, ¿no? Porque las curvas realmente son pronunciadas, entonces en ese sentido sí o sí tienen que disminuir lo que es la velocidad. Pero si podemos evitarlo, entonces es mejor, ¿no ve? Ya. Entonces, ya que tenemos esa curva circular simple, y como ven, en este tramito es donde recién logran verse los vehículos, ah, eso también está normado, ¿ya? En Carreteras 2 lo van a ver, que dice que depende también, no es solo que está normado, sino que hay una ecuación que es la distancia, ¿no? Con distancia de parada, algo por ahí. Esa distancia es como una distancia donde ya tú vas viendo quién está viniendo del otro lado, entonces aplicas lo que es la distancia de frenado, ¿ya? Al hacer esto, como les dije, ustedes reducen la velocidad, pero si no queremos que eso ocurra, hacemos lo que es una curva espiral de transición, la cual plantea que se corte, se corta una curva circular simple por acá. Ya miren que estoy usando de esos puntitos. Se cortó esta curva circular simple, es decir, esa parte se está usando, ¿ya? Y se la baja más abajo, ¿ya? Se la baja más abajo. Eso se hace con el cálculo de los elementos, ¿ya? Poco a poco ustedes van a ir calculando los elementos y también se va a ir corrigiendo esta curva, ¿ya? O sea, va a ir bajando más, ¿de acuerdo? ¿Cómo se van a dar cuenta que está bajando? Es por la progresiva del punto TE, ¿no ve? Ya no va a ser del punto PC, sino va a ser la progresiva del punto TE. Y para ustedes, si se imaginan, esta continuación sería viniendo en ese sentido, ¿verdad? Vendría por acá, el punto PC, 1. Y este otro, de igual manera, continuaría paralelo, ¿no ve? Paralelo a esta, vendría lo que es el punto PT1, ¿no ve? Y esto es precisamente lo que yo les mostré, o sea, del punto TE al punto S, que se va a llamar ahora, donde se ha cortado la curva circular simple, al punto SE, del punto SE al punto CE, del punto CE al punto ET, ¿no ve?
Aquí está la longitud de la espiral, ¿no ve? Lo que tenemos que calcular con los criterios. Longitud de la espiral. Es la longitud de la cuerda, pero la longitud de la cuerda ya solo de ese tamañito recortado, ¿ya? Es la longitud de espiral de igual manera, es decir, a ambos lados se pone la longitud de espiral que nos vamos a calcular, ¿ya? Ya, pero teniendo lo que es en cuenta lo que les estoy explicando el gráfico, como pueden ver, acá está el punto PC1, acá está el punto PT1 y se está dibujando la curva espiral de transición en este sentido, cortando lo que es nuestra curva circular simple, llegando al punto T. ¿Ve? Eso les he mostrado en el gráfico. Eso es lo que les he mostrado acá. Miren lo que está acá haciendo. Del punto TE, que está acá, ¿no ven en la esquina? Está recorriendo por toda la línea negra hasta llegar al punto ET. Y en un punto EC a un punto CE se recortó la curva circular simple, porque aquí está el punto PT y aquí está el punto PC. ¿No ve? Eso es lo que se está haciendo en el diseño. ¿Ya? Y los elementos son, ustedes ya lo conocen, ¿no ve? Ahí está el ángulo de deflexión, ahí está lo que son las tangentes largas, tangentes cortas, los radios, o sea, todo lo que se puede modificar. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo. Ya una vez entendiendo lo que es cómo se diseña y por qué se diseña, entonces pasamos a lo que es el cálculo. ¿Ya? Como les dije, primeramente se calcula lo que son los criterios para calcular la longitud de la espiral. Es lo que necesitamos calcular. Y empezamos por el cálculo de longitud de la espiral. ¿No ve? El criterio de la variación centrífuga, de la aceleración centrífuga. Lo que les dije, ¿no ve? Aquí ustedes nomás reemplazan. Tenemos los valores, ¿no ve? Tenemos los datos de velocidad específica de 50 kilómetros hora, según a lo que ustedes calculen. El ancho del carril va a ser de 3,5, ¿ya? El ancho del carril va a ser de 3,5. El peralte máximo es de 7%, la verba igual de 0,5. Tenemos un radio, como les dije, acá ustedes parten del diseño de una curva circular simple. Entonces, para una curva circular simple, ustedes calculan el radio con una ecuación, ¿verdad? Entonces, de igual manera se calcula acá, con esa misma ecuación, el mismo radio. El ángulo de deflexión ustedes también ya lo tienen calculado. Y la cuerda también se usa según el criterio de radio, ¿no ve? Ustedes tienen un rango de valores para calcular las cuerdas. Si era entre, ¿cuánto era? Entre 80 y 143. El radio, digo, la cuerda era de 10 metros, ¿no ve? Entonces, por eso, como nuestro radio es de 90, la cuerda es de 10 metros. ¿Ya? Entonces, teniendo ya esos valores, nosotros calculamos en la ecuación. Y acá directamente ustedes van reemplazando, ¿no ve? La velocidad específica ponen 50. El coeficiente de J es de 0,7, según lo que dice la tabla, porque es un valor casi común en toditos. Creo que cambia a partir del a mayor velocidad. A ver, veamos. Acá está, ¿no ve? A partir de mayor velocidad, desde los 80 kilómetros para arriba, ya cambia a 0,6, 0,6, 0,5, pero en velocidades bajas la aceleración centrífuga es de 0,7, se mantiene hasta los 70, ¿no ve? Entonces eso ya lo tienen, 0,7. Radio es de 90 y el peralte es de 7, ¿no ves? 0,07. Listo, ya tienen ese reemplazado y ya calculan su longitud espiral, ¿no ves? La longitud espiral. La primera, tomen en cuenta que el símbolo es mayor, ¿no ves? Dice mayor o igual. Ese valorcito nos va a servir para luego comparar en una tabla. Siguiente, criterio de transición de peralte. Les dije que había un mínimo y un máximo. El mínimo era multiplicar 0,1 por el ancho del carril, ¿no ves? 0,1 por el ancho del carril, que es A. Multipliquen si ustedes quieren 0,1 por 3,5 y les va a salir 0,35. El máximo es con la velocidad específica. Viendo la tablita, vamos a la velocidad específica de 50 kilómetros hora y tenemos un máximo de 0,77 de pendiente relativa de los bordes. Entonces, volvemos a nuestra ecuación y tenemos 0,77 anotado. Con ambos valores, ¿no ve? Ambos valores. Acá en la M reemplaza 0,35 y 0,75, digo 77. ¿Ya?
Y con el mínimo de 0,35 tenemos una longitud espiral de 70. Y el máximo, con una longitud, con un máximo de 0,77 tenemos una longitud espiral de 31. ¿Ya? Miren los signos, ¿no ve? Tenemos un mínimo, es decir, que LE es menor, y tenemos un máximo, que es decir, que LE es mayor, ya, a ese valor. Saben que el E es 0,07 y el A es 3,5, ¿ya? Estos están en porcentaje, ojo, ¿no ve? Perdón, este también me estoy equivocando. Estos valores de 0,35 y 0,77 están en porcentajes, entonces el peralte acá también tienen que reemplazarlo en porcentaje, es decir, 7. ¿Listo? Ya. De esa manera, entonces van a obtener esos valores. Siguiente criterio, es por percepción. Como les dije, ustedes solo tienen que reemplazar el radio y ya está. Ponen 90 y ya tienen el criterio de la longitud, que es mayor, ¿no? Dice mayor. De estética, lo mismo. El radio, que es 90, dividido entre 9, y ya tenemos lo que es que el LE es mayor, ¿no ve? El siguiente, que es el criterio de longitud máxima, reemplazando lo que es el radio de 90, entonces tenemos que LE en este sentido es menor, ¿ya? Entonces, todos los mayores a un lado y todos los menores a un lado. Eso hacemos un cuadrito resumen, ¿ya? De este cuadrito resumen, de las longitudes espirales mínimas, optan por el mayor número, por el mayor, ¿ya? Por el mayor. Y del otro lado optan por el menor, ¿ya? Por el menor. Por eso se nota acá, LE está entre 31,818 y entre 70, ¿ya? Una vez teniendo lo que son esos valores, ustedes asumen un LE entre esos valores. Pueden asumir cualquiera, el que ustedes gusten. Acá en el ejercicio se está asumiendo un valor de 60 metros, ¿ya? Pero en el examen, para que todos coincidan, porque en el examen puede que les meta este ejercicio y al asumir ustedes cualquier valor les va a salir resultados distintos, entonces el ingeniero ahí va a pensar que está mal, ¿no ve? Así que yo una vez le pregunté al ingeniero de este punto, diciendo que el resultado va a variar para cada uno. Y me dijo que en el examen tomen todos el mayor número, es decir, el de 70 metros, ¿ya? El mayor, 70 metros. Y en su proyecto, claro, asuman ustedes a su gusto, ¿no? A su criterio, ¿ya? Teniendo eso en cuenta, pasemos a calcular los elementos geométricos. Como les dije, ustedes necesitaban para calcular el K, el valor de LE y el valor del radio. LE ya calculamos que es 60 metros, ¿no ve? Entonces ustedes solo reemplazan acá 60 y el radio de 90. Y ya van calculando de esa manera para todas las ecuaciones. El ángulo de deflexión de la espiral E, ¿no ve? Espiral. Ese E indica que es el ángulo de deflexión de la espiral, ¿ya? La longitud de espiral es de 60 y el radio de la curva es de 90 y ya está. Acá les dije que el ángulo de deflexión de la espiral me tiene que calcular en radianes y en grados, ¿ya? En ambos. Y este es el ángulo central de la curva, ángulo de deflexión de la circunferencia, ¿ya? Del circular, 19, de la curva circular simple. Ya, eso también, acuérdense, este ángulo es el que ustedes utilizan para la deflexión de la curva circular simple. Ya, tienen acá un ángulo de deflexión general, ya es el ángulo de deflexión de la curva espiral de transición, es decir, el valor que está acá, el de 68. ¿Listo? Y ustedes quieren calcular el ángulo de deflexión de la curva circular simple, o sea, cuando se ha movido más abajo. Y para ello necesitan el ángulo de deflexión de la espiral, ¿no ven? Pero acá ustedes solo calculan en grados, nada más. Ese valor no necesita. Saben que las coordenadas cartesianas que les dije tienen que calcular en radianes. Estos valores tienen que estar en radianes. ¿Ya? En radianes. Ustedes ya han calculado el ángulo de deflexión de la espiral, que es hasta acá, ¿no ven? El ángulo de deflexión de la espiral. Pero en radianes. Y reemplazando lo que es el LE, que es de 60, y los ángulos de deflexión, ya tienen lo que son las coordenadas, ¿no ve? De XC y YC. Con estas coordenadas reemplazan acá en YC y XC para obtener lo que son los valores de P y K. Es decir, que son el punto PC desplazado,
¿ya? El punto PC desplazado. Les dije, ¿no ve? Que el punto PC está bajando más abajo. Entonces, de esta manera se está desplazando lo que es el punto PC. Y una vez que se desplaza el punto PC, entonces al realizar lo que son las curvas, para hallar el punto PT, es solo sumar, ¿no? ¿Ver? Como les dije, sumen las coordenadas, digo, las progresivas y ya van a llegar a la que ustedes desean, ¿no ve? Si la desplazas, entonces estás desplazando todo, ¿no ve? Estás desplazando incluso el punto PT. Entonces ahí ya no hay que calcular el punto PT más. La tangente de la espiral circular, espiral, o sea, es de la curva espiral de transición, ¿no ve? Es el T, ¿ya? Entonces acá ustedes también reemplazan, ¿no ve? Es el ángulo general de 68, el radio de 90, el P ya han calculado acá, ya lo tienen acá, está el P, y el K también lo tienen en esta ecuación. Entonces, con eso ya tienen lo que es la tangente. La externa de igual manera, ¿no ve? Ya tienen lo que es el radio, tienen lo que es la deflexión, tienes el P, el R, todo lo que necesitan. El radio, ¿no ve? Tienes la tangente corta y tangente larga. La tangente, esto están calculando todito porque es sucesivo, ¿ya? Es sucesivo. Se necesitan los valores anteriores. Entonces, miren que acá estamos usando lo que es las coordenadas del XC y el YC, ¿ya? Aquí solo utilizamos el YC en la segunda, la tangente corta. Acá necesitamos los parámetros de K, ¿ya? De K, estos valores que hemos calculado acá de las desplazadas. También necesitamos de XC y YC. Entonces, con esos valores ustedes solo van reemplazando, ¿ya? Para la cuerda larga solo necesitamos las coordenadas de XC y YC y para el ángulo, para la deflexión del punto, ¿no? Les he dicho que cuando hacen una deflexión, una curva, ¿cómo les explico? Cuando hemos hecho en curva circular simple una curva así, ejemplo, y de acá hemos hecho sus deflexiones a cada cuerda, ¿se acuerdan? Y ya hemos calculado una deflexión por cuerda y unidad y por metro, ¿verdad? Entonces, es esto lo que estamos calculando acá, es la deflexión en cualquier punto, dicen, ¿no ven? Cualquier punto de la espiral. Y nosotros, como vamos a hacer a cada 10 metros, entonces, esta es la ecuación que se va a utilizar según las coordenadas, ¿ya? Y como ven, tenemos también radianes y en grados. Eso ustedes también lo hacen en solo grados, ¿ya? No necesitamos en radianes ese ángulo. El grado de curvatura es lo que siempre se necesita, ¿no ven? El grado de curvatura. El grado de curvatura es la misma ecuación que ustedes usan de la curva circular simple. Este grado de curvatura nos va a ayudar para calcular para hacer la cartera de localización de la curva espiral simple, ¿ya? Aunque se haga recortado, necesita un replanteo. ¿Listo? Tenemos lo que es la longitud de la curva circular. Esta es la longitud de la curva circular, ¿ya? Pero miren que acá está usando no el ángulo de deflexión, ¿no ve? Cuando hemos hecho nosotros una curva circular simple, aquí tenemos lo que es un ángulo de deflexión general, ¿no ve? Y acá estaba la curva circular simple del punto PC al punto PT, ¿no ve? Pero como ahora lo hemos recortado nuestra curva, es decir, lo hemos recortado por acá, digamos, este ángulo de deflexión ya no es el que necesitamos, ¿no ve? Necesitamos un ángulo de deflexión de la curva circular. Y ese ángulo de deflexión de la curva circular lo hemos calculado acá arriba. Está, lo tenemos. Entonces, con este nuevo ángulo, ustedes vuelven a calcular y les va a salir la longitud de la curva circular, es decir, más cortita, ¿ya? Más cortita. Grado de curvatura ya lo tienen calculado y la cuerda es de 10, ¿ven? ¿Alguna duda, pregunta hasta este punto? Es de 10. ¿Duda, pregunta? Solo es reemplazar en las ecuaciones, ¿no ven? No hay nada de raro, no hay nada de difícil. ¿Preguntas? Bueno, ahora sí, pasemos a lo que es el cálculo de las abscisas o progresivas, ¿ya? Este es el punto que el ingeniero le interesa bastante, ¿ya? Entonces, calculen las progresivas, busquen calcular las progresivas. Tenemos el primer punto que es el de TE, ¿no ve? Empezamos con la curva espiral de transición con el punto TE, ¿no ve? TE, pasamos al EC, siguiente es el CE y al final con el ET. Entonces, seguimos esa cronología. Igual que en la curva circular simple necesitamos la distancia del punto A al punto P1, es decir, la distancia horizontal de un punto a otro. Y de eso le restamos solo la tangente espiral, ¿no ve? Igual que hicimos en curva circular simple, ¿ya? Tenemos la tangente espiral. Entonces, para eso vamos
Es decir, vamos a encontrar la progresiva de nuestro punto del T, ¿no ven? Tenemos la distancia del punto A al punto P y 1, tenemos la tangente de la espiral calculada, entonces restamos esto menos esto y nos da esta progresiva que va a ser del A al punto T, ¿no ven? Punto T ya tenemos su progresiva, facilito. Y se vuelve todavía más fácil, porque ya una vez obtengan ese valor del TE, ¿no ve? Solo restando la tangente espiral. El siguiente solo tienen que sumarle, para calcular el EC, tienen que sumarle la longitud espiral, ¿no ves? Lo que está en el gráfico. Suman la longitud espiral de 60 a este valor y ya tienen la progresiva del EC. Tienen acá longitud de la cuerda. Miren, acá está su longitud de la cuerda, ¿no ve? Esa longitud de la curva es, circular simple recortada, ¿no ve? Primero tienen que sumar el LE, luego suman el LC de la curva circular recortada y luego vuelven a sumar el LE. De esa manera, sencillo, ¿no ve? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, una vez teniendo lo que es el LC, tienen el LC, lo suman a la progresiva anterior y ya tienen su progresiva del CE. Otra vez vuelven a sumar el LE, que es de 60, a la progresiva anterior y ya tienen el punto ET. Fácil, ¿no ven? No hay nada difícil en calcular progresivas. Nada difícil. Y una verificación extra. Tiene que ser el LC mayor a 0.556 de la velocidad específica. ¿Ya? Es una pequeña verificación para que digamos que su curva circular simple, bueno, que su diseño está bien calculado, es decir, está bien planteado, ¿ya? Es decir, que una curva espiral de transición corresponde a ese lugar, ¿ya? Entonces, empezamos con el replanteo, ¿ya? Hasta aquí ya tienen progresivos. Ahora hacemos el replanteo para la cartera de localización. Nada más, ¿ya? Hacen el replanteo a la cartera. Y listo, ya con eso terminamos lo que es curva espiral de transición. La cuestión es de que acá en el replanteo es muy largo, ¿ya? Eso es lo que les digo, es muy largo, pero se repite, ¿ya? Se repite. Miren, es muy largo, pero se repite. Ahora les explico por qué se repite, ¿ya? ¿Y qué tiene que cambiar? Primeramente vamos a hacer el replanteo del punto TE al punto EC, ¿ya? Es decir, tenemos una curva de transición. El primero es el punto TE, el segundo es el punto EC, el tercero es el punto CE y el cuarto es el punto ET, ¿no ve? Entonces, nosotros primeramente vamos a hacer el replanteo de este tramo, del punto TE al punto S. Luego sigue el siguiente, que es este. Luego sigue el siguiente, que es este. ¿Ya? De esa manera. Tenemos como 3 tramos, ¿no ve? Que tenemos que replantear. Entonces, de esa manera nosotros hacemos nuestro replanteo. Empezamos del punto TE al punto S. ¿Ya? Sencillo, ¿no ve? Miren, pues acá dice la progresiva desde la K0208 a la K0268, que son estos dos valores, los primeros dos. Ya. Entonces, empecemos. Tenemos, como les digo, siempre que esta progresiva nunca va a ser redonda, ¿no ves? Siempre miren que está empezando en K0285. Entonces acá está empezando en K0 más 285. Es 208, no, perdón, 208.285. 208.285. No es un número par. Nos vamos a la progresiva entera, redonda. Cuerdas de 10. De 208 a la cuerda de 10 más cercana es 210, ¿no ve? Entonces K0 más 210. Listo. Siguiente va a ser K0 más 220, cuerdas de 10. De esa manera se va a ir haciendo el replanteo. Eso ya saben, les he explicado en curva circular simple. ¿Ya?
Entonces, tenemos siempre lo que es una subcuerda. Empezamos de una subcuerda y vemos que restando lo que es de 210, como ven acá, 210 menos la progresiva de 208.285, tenemos una subcuerda de 1.715, menor a 10 metros, ¿no ves? O sea, cuerdas de 10, entonces está correcto. Con este valor que ahora se denomina L, solo L, ¿no ve? L es de la subcuerda, esta ecuación de L, ya pueden calcular lo que es esta ecuación, o sea, el ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión les dije que es en cualquier punto, ¿no ven? En cualquier punto de la circunferencia, de la curva espiral de transición. Entonces, acá ustedes reemplazan este valor de 1.715. Acá, 1.715. El LE ya han calculado, que es 60, ¿no ve? Ya lo tienen calculado arriba. El ángulo de deflexión de la espiral igual ya lo tienen calculado, acá arriba, ¿no ve? Ángulo de deflexión de la espiral. Ya lo tienen, 19 grados, 05 minutos, 54 segundos. Bueno, ese dato ya lo tienen. Con esos valores ustedes van a calcular el ángulo de deflexión en cualquier punto. Este ángulo de deflexión es en cualquier punto y en este caso es en la progresiva, perdón, a la distancia de 1.715. ¿Ya? Es decir, también, ¿no ve? O sea, 208 más 1.715 es 210, entonces la progresiva 210. En la progresiva 210, es esta subcuerda. ¿Ya? Listo, ya tienen ese ángulo. Aquí tenemos que necesitar en radianes y en grados sexagesimal. Otra vez calculamos lo que es las coordenadas de esa progresiva, coordenadas de esa progresiva, pero estos ángulos entran en radianes y este L entra unos 1.715, perdón, 1.715, ¿ya? Listo, con eso calculan lo que son las coordenadas. Ya está. Siguiente, estos valores ya son, como decir, extras, pero que se necesitan poner en la cartera de localización. El ángulo de la cuerda, necesitamos el ángulo de la cuerda. Con esos valores de la X y Y, digo, de las coordenadas, ustedes obtienen lo que es el grado, el ángulo de la cuerda, ¿ya? 0 grados, 0 minutos, 0, 18, 72 segundos. La cuerda larga de igual manera, pero la cuerda larga más lo utilizamos para el replanteo, ¿ya? En el replanteo van a ver solo una pequeña diferencia que les está indicando que están haciendo bien el ejercicio, ¿ya? Pero de igual manera es necesario que lo calcule. Y solo necesitan de igual manera las coordenadas X y Y. Y listo. Con eso ya tienen lo que es la cuerda larga, ¿ya? Y ahora miren, estas cuatro ecuaciones, primero empezando por el ángulo de deflexión, luego yendo a las coordenadas, con las coordenadas calculando lo que es el ángulo de la cuerda y la cuerda larga, es lo único que tienen que calcular de una cuerda, ¿ya? Una cuerda. Ahora pasamos a la siguiente cuerda. Ahora sí, empezamos con cuerdas de 10, ¿no ve? Estamos empezando con una subcuerda de 1.715 más 10, que es de la cuerda, entonces nuestra siguiente progresiva va a estar a 11.715 metros más, ¿no ve? Entonces esa va a ser la longitud que nosotros tenemos que poner en la ecuación, ¿ya? Nosotros ponemos esta longitud de 11.715 en la ecuación de L, ¿no ve? 1.715 más la cuerda de 10, entonces ahora la siguiente progresiva está a 11.715, es decir, esta progresiva es la K020, ¿no ve? Aquí está, mira, K020. Entonces, esta longitud la ponemos acá y LE ya saben que es 60. El ángulo de deflexión es el mismo, no es distinto, y se calcula el ángulo de deflexión en ese punto a tal longitud de 11.715, ¿ya? Y de esa manera se hace de igual manera las coordenadas, el ángulo de la cuerda y la cuerda larga. Listo, siguiente. Tenemos la distancia anterior de 11.715. Listo. Más 10, otra vez. Esta es la para progresiva CAS 230. Ya tenemos una distancia de otros más 10, que es de 21.715. Y eso de igual manera lo hacen acá, ¿no ven? Se hace el ángulo de, este valor de 21 lo reemplazan acá
L es 60, ángulo de deflexión ya lo han calculado, calculan lo que son las coordenadas, calculan lo que es con las coordenadas el ángulo de la cuerda y de igual manera la cuerda larga. Y de esa manera se va calculando subiendo cada vez 10. Estábamos en 21.715, ahora sube a 31.715, ahora sube a 41.715. Así van calculando poco a poco el replanteo. El siguiente, no se ha anotado bien acá, 51.715, sigue siendo cuerdas de 10, es más 10, ¿ya? Pero la última subcuerda, ya no es, como les digo, ya no es 10 metros, ¿no ve? Es lo que resta, o sea, lo que falta para llegar a 60 metros, porque saben que nuestra longitud de la espiral es de 60 metros. Esta longitud de espiral como máximo tiene 60 metros. Entonces nosotros tenemos que hacer llegar a ese valor. Como ven acá arriba, nuestra última fue de 51. Entonces 51 ya solo falta menos de 10 para llegar a los 60. Entonces, solo directamente reemplazan el 60. Cuando estén llegando ahí ya no tienen que hacer ¿no ve? Ya no tienen que poner una mini subcuerda. Directamente ponen los 60 metros en la ecuación y lo calculan para 60 metros. ¿Ya? Han empezado una progresiva, una subcuerda, luego cuerdas de 10 hasta llegar a los 60. ¿Listo? Listo. Entonces, de esa manera calculan para el primer tramo, ¿no ve? Que les dije de acá, del punto TE al punto S. Ahora calculamos del punto S al punto CE. Calculamos ese tramo ya también. Hasta ahí ya tenemos todo calculado. Y ahora, pasamos a lo que es el cálculo de la curva circular simple, pero está recortada. Estos dos ya lo han calculado arriba. A ver, les hice calcular el grado de curvatura y la longitud de curva. Con esta longitud de curva ustedes han calculado lo que es la progresiva de la curva espiral de transición, ¿no ve? Ya han calculado esto. Entonces, aquí está solo un pequeño resumen. O sea, ya está, solo lo pusieron acá. Que está viniendo de la progresiva K268 a la K200, 315. ¿No ve? Sumando solo esto. Ya. Ahora, el replanteo. Sabemos las progresivas. Estas progresivas también ya las hemos calculado arriba, ¿no ven? Estas progresivas ya las hemos calculado. Progresiva del EC, 268, progresiva del CE, 315, ¿no ves? Solo sumando lo que es esta longitud de la curva. Esta es la forma en la que se calcula. Solo es un pequeño resumen. Y acá ustedes necesitan hacer lo mismo, ¿no ve? Calcular la subcuerda, luego cuerdas de 10. ¿Ya? Es lo mismo que hicimos en curva circular simple, solo que es más pequeñito. ¿Ya? Tenemos una subcuerda. Como pueden ver, de 268, la cuerda más cercana a 10 es 270. ¿No ve? Acá está, 270. Restan 268 y les da 1.715. Una subcuerda. Siguiente, del otro lado, 315. Cuerda de 10 anterior. Cuerda de 10 anterior sería 310, ¿no ven? Entonces 315 menos 310, nuestra subcuerda es de 5.075, menor a 10 metros, cuerdas de 10, ¿no ve? Ya lo tenemos calculado. Listo. Una vez que tengamos eso calculado, ustedes saben que se hace el cálculo con deflexiones, ¿no? Deflexión por metro, deflexión por cuerda unidad, y con la deflexión por metro, ustedes calculan las deflexiones de subcuerdas, ¿no ve? Deflexiones de subcuerdas, con el ángulo, con las cuerdas de 10, ¿no ve? Saben, eso les enseñan curva circular simple, tanto de un lado, tanto con 1.75 como con 5.075. ¿Lo ve? Eso lo calculo. ¿Ya? Y tenemos acá la ecuacióncita, ¿no? Para saber el número de cuerdas para su verificación. Para su verificación. Como esto está hecho en un Excel, entonces el valor nos va a salir exacto, ¿no ve? Exacto, porque no está tomando en cuenta lo que son, bueno, más bien está tomando en cuenta todos los decimales, no solo 3 decimales, pero tienen una tolerancia de más menos 2. ¿Ya? Listo. Saben que con esto se hace lo que es una pequeña deflexión, digo una pequeña cartera de localización, ¿no ve? Solo está acá. Esta parte está ya de sobra, ¿ya? Esta parte está de sobra. Es decir, esta es la primera, empezamos con 0, 0,
Luego sumamos la pequeña subcuerda de 0 grados 32, que es esta, ¿no ves? 0 grados 32, que les dije, 0 grados 32. Siguiente, suman cuerda unidad, ¿no ve? Cuerda unidad, 3 grados, con esto van sumando. Suman aquí, cuerdas de 10, cuerdas de 10, cuerdas de 10 hasta acá. Y para la última suman lo que es la otra subcuerda, ¿no ve? Esta de acá, 1 grado 36 minutos. Entonces, sumando eso, ya tienen lo que es su cartera de localización de la curva circular simple. Listo, ya tienen el replanteo de su curva circular simple, que es del punto S al punto C. No es difícil, ¿no ve? ¿O tienen alguna duda? Esto es solo lo que hemos aprendido en curva circular simple. Listo. Ahora calculemos lo que es el último tramo, del CE al ET. El último tramo. De igual manera se hace, es lo mismo. Para el cálculo, en este caso, se hace al revés, ¿no ve? Al revés, del sentido. ¿Ya? Bueno, se puede hacer de igual manera en este sentido, ¿no ves? Tranquilamente se puede hacer porque conocemos esta progresiva. Pero para facilidad del cálculo es mejor hacerla, bueno, ustedes ya ven, ¿no? En cualquier sentido es lo mismo, solo que en el ejercicio acá ya resuelto lo hace del punto ET al punto C, ¿ya? Eso ustedes es a su decisión, ¿ya? Es lo mismo, no hay ningún problema hacerlo de un lado o del otro. Ya. Estamos yendo de la progresiva 315 a la 375, ¿no ve? Y como dice acá la flechita, estamos yendo al revés, ¿ya? Estamos haciendo de ET a C, ¿no ve? Listo. Entonces, empezamos lo mismo, ¿no ve? Tenemos esta subcuerda, digo, esta progresiva. Cuerda de 10 anterior, porque es la última, ¿no ve esto? Es la punta del ET, ¿no ve? ET, y es el CE, ¿no ve? 315. Aquí está, miren, 315, 315. ¿Ya? Entonces, del ET tenemos esta progresiva. Entonces, la última progresiva que se calcula. Entonces, tenemos que calcular una anterior. Cuerdas de 10, 370, ¿no ves? 370 se pone y tenemos una subcuerda de 5.075. Listo, con eso calculamos acá. L viene el valor de 5.075. 0, no es 5, ¿no? 5.075. LE 60, porque también 60 metros es el lado. Y la deflexión de la espiral ya lo tienen calculada ahí arriba. Calculan lo que son las coordenadas, ya les salen sus coordenadas, con las coordenadas calculan lo que es el ángulo de la cuerda y la cuerda larga, ¿no es? Sencillo. Ahora, de igual manera, tenemos esta distancia, vamos a hacer con otro color para no confundir. Tenemos esta distancia, ponemos acá, le sumamos cuerdas de 10 y tenemos 15.075, ¿no ve? Entonces, con tener 15.075 estamos aumentando cuerdas de 10, entonces eso reemplazan acá. 15.075, 15.075, LE saben que es 60, el ángulo de flexión ya lo tienen calculado, y calculan lo que son las coordenadas, calculan lo que es el ángulo de la cuerda y la cuerda larga. De igual manera, ya que hemos calculado otro color, pongamos un verde. Ya, tenemos 15.075, ponemos acá la siguiente, le sumamos cuerdas de 10 y ya tenemos nuestra siguiente longitud, 25.075. El siguiente es 35, cuerdas de 10, ¿no ven? 35.075. El siguiente, aquí también me olvidé, no recorté bien. El siguiente es de 40. Aquí lo vamos a anotar para que no se vea mal. 40.075. ¿Ya? 40.075. Cuerdas de 10. ¿A ver? Cuerdas de 10. Listo. Siguiente, 55. Ah, no es 45, ¿no? No es 40. 45. Cuerdas de 10. 45. Listo. 45.075. Siguiente, 55. Y como pueden ver, ya está llegando a 60. Entonces directamente ponen el 60. ¿A ver? 60. Y con 60 es el último que tienen que calcular y ya está. Ya lo tienen calculado. Grados ya tienen aquí, ya tienen sus coordenadas, ya tienen lo que son el ángulo de deflexión de la cuerda y también la cuerda larga.
Y como último paso se hace lo que es cartera de localización. Y aquí termina lo que es el ejercicio. Ven que tenemos el TE, viene al SE, del SE va al punto CE, aquí, como lo hicimos al revés, lo pusimos también al revés en la tabla, pero ustedes también lo pueden dar la inversa, ¿no ve? O sea, esto no esto es solo darle la vuelta a los números que están últimos, poner los primeros y así sucesivamente. Pueden poner del CE al ET o del TE al CE. Esto es a su criterio, no importa cómo le pongan, pero con tal de que en su anotación se sepa de qué punto a qué punto está yendo, ¿no ven? Con eso se da cuenta. Ya, como pueden ver, las abscisas, ¿no? Empezamos con 208 y cuerdas de 10. Llegamos a 268, entonces, y luego comenzamos nuevamente con cuerdas de 10, ¿no ven? Luego a 315, 0.75, que sería la misma de acá, ¿no ven? 315.075 y cuerdas de 10. De esa manera, se empieza con, con una longitud de 0,0. Luego, miren que estamos calculando primeramente con 1.715. Luego hemos ido subiendo cada vez 10, 10, 10, 10, 10 hasta llegar a 60, ¿verdad? Eso es lo que hicimos. Y mire que con la cuerda larga, este es el dato de la cuerda larga, el valor no ha ido cambiando más que poco, ¿ya? Mire que estamos en 59.304, es decir, aquí hay una diferencia de 296, ¿no ve? 296. Solo 0,296. Entonces, nuestro cálculo está correcto, ¿ya? Acá están las deflexiones. Aquí en radianes no lo pongan, ¿ya? No lo pongan. Solo las deflexiones en grados hexagesimales. Radianes no nos interesa. Ya, solo grados hexagesimales. Si ustedes desean, pónganlo, no hay ningún problema, más, menos, no importa. Pero tiene que estar, aunque sea todo lo mínimo, ¿no ve? Grados hexagesimales lo ponen. Y las coordenadas, ¿no ve? Las coordenadas cartesianas, que también tienen una correlación con la longitud, ¿no ve? En este punto no, en coordenadas en Y no, solo en X, ¿ya? Y la curva circular simple, como pueden ver, solo tenemos el ángulo de deflexión, ¿no ve? El ángulo de deflexión en curva circular simple. Eso solo ustedes lo empiezan con 0,0 y copian, ¿no? Lo que ya hicieron arriba. 0,32, 3, hasta llegar a ver. Eso es lo que es el diseño de curva espiral de transición. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Repito. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Hola, sí, buenas noches. ¿Alguna pregunta de la... Buenas Eh, noches. Me uní un poquito tarde. Quería preguntarles para diseñar una curva espiral, el ángulo de deflexión, ¿hay algún parámetro para eso? No, es más su criterio, como les digo. Es como les andaba explicando desde la anterior clase, ¿no ve? Desde las primeras clases incluso. Les dije que el diseño de una curva depende del ángulo de deflexión, ¿no ve? Si su ángulo de deflexión es pronunciado, es decir, que acá hay un ángulo pronunciado, un cambio de dirección pronunciada, entonces su curva circular también va a ser un poquito más como una circunferencia, ¿no ve? Más circular, en ese sentido, más circular. Pero si ah, si su cambio de dirección, de, su ángulo de deflexión es no tan pronunciado, es decir, de esa manera,
¿no ves? El ángulo de flexión es menor, más pequeño, entonces su curva circular también no va a ser tan pronunciada, o sea, no va a ser una curva circular tan cerrada, es decir, va a ser en ese sentido, ¿no ves? En ese sentido es más, parece como una horizontal, pero está doblando, es una curva, es decir, está produciendo lo que es el efecto del peraltado. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en acá, la visibilidad es desde una gran distancia, ¿verdad? Desde acá hasta acá ya se pueden lograr ver, ¿no ven? Los vehículos. Pero acá en una curva cerrada, a ver, vamos a hacer esta curva más para que se entienda. Ahorita lo estoy haciendo en el sentido, ¿no ve? Bueno, ya. Como ven, tienen que llegar hasta este punto y hasta este punto para que los transeúntes se puedan ver, ¿verdad? Pero el diseño en sí está bien. La cuestión es de que si tú quieres diseñar un camino que sea para no reducir la velocidad, o sea, esto más se hace cuando se hace lo que es red vial fundamental, es decir, unas autopistas, ¿ya? O sea, perdón, autopistas, no, ¿cómo le llaman? Carreteras. Sí, autopista lo llaman. Creo que la autopista es la carretera que que no tiene que tener ningún bache, no tiene que tener ningún rompemuelle. Es decir, en esas carreteras la velocidad no disminuye, ¿ya? En esas carreteras de igual manera, para que los transeúntes pasen, es necesario construir lo que son pasarelas, ¿ya? Es algo que se ve en carreteras, ¿ya? Es más para el diseño. Luego ya vienen lo que son las carreteras de carriles múltiples, luego carretera de 2 carriles. En esos ya tenemos lo que son ah, mm, puestos de atención, tenemos ¿cómo se llaman estos? Los rompemuelles, ya tenemos los semáforos, esos ya interceden en esos lugares para que también tú disminuyas lo que es la velocidad. ¿Ya? Es que en esos lugares ya es un camino donde transita gente, entonces es más peligroso, ¿ya? Pero en una autopista ya puedes correr a velocidades máximas, ¿no ve? Por eso se diseña lo que es una curva espiral de transición. Como te digo, es más tu criterio. Si tú ves que tu curva circular es como esta, una donde no hace falta una reducción de velocidad, entonces lo dejas así, como curva circular simple. Pero si ves que es una muy cerrada, bueno, tampoco digamos que es tan cerrada, ¿no ve? Porque incluso yo he hecho mi curva espiral de transición en mi proyecto cuando estaba cursando con 40 grados. Incluso que creo que he hecho con 38 grados mi curva espiral de transición. Y me ha cumplido, o sea, se puede hacer con un ángulo de 38 grados tranquilamente. En algunos casos dan, ¿no ves? También según el rayo que se están tomando. Bueno, varios parámetros es lo que influye. Pero en realidad sí da, ¿ya? Sí da con ángulos pequeños igual. Es más, como les digo, su criterio de ustedes. Si ustedes quieren diseñar una red, una carretera donde el frenado no sea tan necesario, entonces ustedes optan por una curva espiral de transición. ¿Ya? ¿Tienes alguna otra duda? Sí, en mi proyecto ahorita en el trazo definitivo tengo 96 grados de ángulo de deflexión. Perfecto para una curva espiral de transición. Sí, entonces, digamos, ahorita tengo 3 PI simples y una transición. Y la anterior clase dijo, no ve que 4 Sí, PIs mínimo. exactamente. En tu proyecto, usarlo, o sea, en tu plano, ¿no ve? En tu plano de diseño, tienes lo que tú dices, 4 puntos PI, ¿no ve? Es decir, en ese sentido, estoy dibujando yo unos rápido, ¿ya? Tienes ahí 4 puntos PI y de tu punto A a tu punto I, digo B. Y aquí, digamos, en este punto, se está cumpliendo lo que es tu PI4, y acá tienes para hacer lo que es tus 90, dices, ¿no? Tu ángulo de 90 grados. En este punto, tú en tu plano y en tu diseño, calcularlo como una curva circular simple, ¿ya? Porque eso te va a facilitar en el Civil 3D, ¿ya? Eso yo les estoy intentando ayudar, ¿no ve? Esto les va a hacer más fácil hacer su diseño en Civil 3D. Ya les he pasado los videos al Classroom, ustedes solo tienen que verlos y replicarlo, nada más. Pero en realidad se usaría lo que es una curva espiral de transición. Una curva espiral de transición, hacerlo en Civil cuesta un poco más, o sea, es más tiempo.
Yo lo que quiero es evitarle que gasten mucho tiempo, ¿no? Porque en sí el proyecto, como les digo, esta curva de transición es pesadito, es moroso. Por ende, tú calculalo con curva circular simple en la curva, en el punto P y 4, pero cuando tengas que calcular la curva espiral de transición, usa el mismo ángulo de 90, pero solo cálculo en tus planillas de cálculo, ¿ya? Solo cálculo con 90 grados de la curva espiral de transición, ¿ya? ¿Se entendió? Ah, ya estuvo. Sí, gracias. Listo, ya. Siguiente pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, la verdad sí avancé muy rápido. Pensé que me iba a tomar toda la clase. Como les digo, es sencillo el ejercicio, solo que es repetitivo, ¿no ve? Muy repetitivo. Am, hay una... para el segundo parcial, en el proyecto se les pide que hagan lo que es el peraltado, el cálculo del peraltado. Pero como es para el segundo parcial, se tiene que enseñar el tema en el segundo parcial, ¿no ve? La cuestión es de que últimamente, desde año y medio atrás, desde que justamente cursé yo la materia, el ingeniero opta por meter lo que es peraltado al primer parcial y también entra al segundo parcial, ¿ya? Entonces, el tema del peraltado es indispensable. Yo, para que no vayan así con la duda al examen, siempre les enseño lo que es el peraltado, el tema del peraltado. Es un tema que les voy a enseñar la próxima clase, pero va a ser el cálculo realizado para el segundo proyecto, ¿ya? O sea, ustedes solo les voy a enseñar cómo se hace el peraltado, aprenden, dan el examen y si quieren realizan después el cálculo para el segundo parcial, ¿no ven? De sus proyectos. Pero si quieren también aprender, hacen el cálculo antes para que estén practicando, ¿verdad? ¿Ya? Eso del peraltado. Aunque sí necesitan algunos puntos necesitan las pendientes mm, de altimetría para hacer peraltado. ¿Ya? Esas pendientes el ingeniero les da como dato, ya no tiene que calcular nada. Pero para calcular el peraltado sí necesitan saber esos valores. Les voy a enseñar, ¿ya? Es un tema muy fácil, muy cortito, la verdad. A mí me costó, bueno, no me enseñaron bien en su momento. El ingeniero también un poquito como que le complicaba, pero ya repasando varias veces, leyendo el libro, lo pude comprender bien, ¿ya? Entonces sé cómo se hace el diseño de peraltado y eso les voy a facilitar a ustedes para que puedan dar un buen examen. ¿Listo? Porque peraltado y progresivas es lo que mayormente pide el ingeniero en su examen. Si quieren van a anotarlo ustedes mismos. ¿Ya? Mm, ¿Alguna otra pregunta, duda? Si no, terminaríamos la clase. 15 minutos. Sí, más o menos, ¿en qué fecha estaríamos entregando el primer proyecto? Les doy chance de que entreguen el proyecto hasta 2 días antes del examen. ¿Ya? 2 días antes del examen voy a estar recogiendo lo que son sus proyectos. O incluso a veces les doy la chance de recoger el mismo día de su examen, ¿ya? Pero si ahorita por temas de trabajo no me encuentro en la ciudad de Cochabamba, ¿ya? Entonces, pero tengo planeado salir para esa fecha. Pero para una de esas fechas, ¿no ve? No sé cuándo, pero parece unos 2 días antes será, voy a recoger o tal vez directamente para el día del examen. Ya les voy a estar informando yo, ¿ya? Depende de mi salida. ¿Listo? Entonces, eso todavía no se preocupen, ¿ya? Directamente yo, como les digo, cerca del examen nomás recojo proyectos. Después de unos 2, 3 días les devuelvo también sus proyectos ya revisados. Absténganse de entregar proyectos incompletos, ¿ya? Eso tampoco es beneficioso para ustedes. Y lean muy bien las instrucciones que se les da en la guía, ¿ya? Las observaciones que se les da en la guía. En la guía dice el cálculo hay un pequeño inciso que dice cálculo realizado anverso y reverso, ¿no ven? No quiero que estén realizando en una cara nomás,
y el proyecto que esté saliendo algo grueso, ¿no? Es que como son hartos estudiantes, les digo que hagan anverso reverso para que el volumen del proyecto no sea tan pronunciado. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? O sí, no sé si podemos pasar el día, el día viernes el peraltado y el sábado poder practicar para el examen. Quisiéramos pasar los días viernes y sábados también para prepararnos para el examen, porque el arte un poco complica algunas cosas y queremos aprender a detalle, más que todo la resolución de ejercicios. Eso de la resolución de exámenes pasados lo he estado haciendo hasta desde que he empezado a la auxiliatura, ¿ya? He estado haciéndolo, pero cada vez que voy a revisar o tengo ese tiempo de ir a revisar lo que es en el pleno examen, encuentro a los estudiantes con fotocopias, ¿ya? Encuentro ahí que se están metiéndole el examen y de todas maneras está mal, ¿no? No sé, yo creo que no tienen la intención de aprender, solo ir a copiar. Ya no es muy difícil solo su examen, claro, les puedo enseñar mayormente lo que es la obtención de datos, es lo que más cuesta, ¿ya? La obtención de datos. Pero de ahí a, ¿cómo se llama? Resolver todo el examen, como que ya no quiero hacerlo, es el punto, ya no quiero hacerlo porque, como les digo, ustedes van y meten lo que es el examen, no ustedes, ¿no ve? Hay otros que la verdad sí, como que no quieren, no tienen esa iniciativa de estudiar y lo hacen fácil, ¿no ve? Meterse el examen resuelto y a veces no, esto también es algo que me ha pasado, o sea, que ha pasado, resolví un examen pasado con mis estudiantes del próximo semestre y justamente repitió el ingeniero esos dos ejercicios, ¿ya? Uno de ellos era igual, era similar. Perdón, chicos, es que el gerente no llama. Am, como les decía, entró lo que es el mismo examen y justamente se metieron en ese examen, ¿no ve? Como resolución. Ni siquiera creo que algunos resolvieron el examen, directamente pusieron esa hojita y la entregaron. La cuestión es de que eso es el trampa, ¿ya? Ustedes entran directamente y eso está mal, ¿no ve? La cuestión es de que ustedes aprenden. Yo en esos momentos como que no les exigía mucho, no les decía nada a los estudiantes, pero últimamente también ya me he puesto un poco más estricto en ese tema, que ya no quiero resolverlo y también les quito exámenes, ¿ya? Entonces, si voy a controlar, si tengo el tiempo de ir a controlar su examen, si encuentro que estén con algo de trampa, con algún formulario que esté con ejercicios resueltos, lo siento, pero les voy a quitar el examen, ¿ya? Como tú dices, es bueno que ustedes aprendan cómo es su resolución del ingeniero. Les digo que el ingeniero lo único que le pone de complicado es la obtención de datos, ¿ya? Porque después el resolver el ejercicio es completamente lo mismo. Les puedo decir, claro, un avance, cómo se puede resolver, cómo es que lo hacemos, cómo es que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, hagan lo mismo, nomás les voy a decir, pero después de obtener lo que son los datos que son necesarios. Tal vez algún ejercicio es nuevo, distinto a lo del proyecto, entonces ese ejercicio sí, también les voy a enseñar cómo se hace, ¿ya? Sí, perdón, voy a ir al punto. Es que no es necesariamente que nos tiene que enseñar
ejercicios de sueltos del año pasado, sino que usted también se los puede inventar. La idea es, ¿no?, que nosotros aprendamos la metodología especialmente del ingeniero, porque es diferente al ingeniero Vera, a lo que he visto, los ejercicios. Sí, es muy Entonces, distinto. como dice usted, la obtención de datos, sería bueno también que nos enseñe. Pero más allá de todo eso, o sea, que usted le puede cambiar los datos, no hay problema, o no sé, el tipo de ejercicio. Entonces, pero la idea es que nosotros aprendamos, porque si nos vamos con, como usted dice, una parte que nomás nos va a enseñar, entonces, al final de cuentas, las asignaturas están para apoyar, ¿no?, al estudiante. O Claro, sea, exactamente. Como les digo, es para apoyar a ustedes, ¿no ven? Ustedes tienen que aprender. Pero como les he ido diciendo durante las clases, les he ido enseñando cómo se resuelve, de dónde se sacan los datos, qué ecuaciones se usa. Eso es exactamente todo lo que se necesita para resolver un examen. El único problema es la obtención de datos. Como les digo, el ingeniero a veces usa lo que son los elementos, directamente da datos de elementos o datos de progresivas y te dice que con eso partas tu examen. Es decir, no te da ángulo de deflexión, no te da radio, es decir, tú tienes que ir, como decir, de adelante a atrás, ¿ya? Tienes que empezar, conseguir tu ángulo de deflexión y recién calcular todo tu ejercicio. Ese es el punto de sus exámenes del ingeniero Lazarte. Revisen sus ejercicios que han resuelto de las prácticas. De eso se suele meter también alguno que otro, ¿ya? Hay algunos ejercicios pequeñitos que eso sí les puedo enseñar, ¿no? Porque el ingeniero también usa como otra nomenclatura en el examen, entonces, bueno, aclararles eso, ¿ya? Tranquilos, les voy a enseñar también todo lo que sea necesario. Si alguno tiene alguna duda de lo que les estoy explicando, entonces la podemos aclarar también mientras lo resolvemos, ¿ya? Pero eso también de que no quiero que quede grabado, ¿no ve? Es la cuestión, pero ustedes lo graban. Es que yo quiero enseñar a los que realmente quieren aprender, ¿no ve? No es para que lo graben y otros ya directamente lo vean después. Ya, entonces, ya, pero eso no se puede hacer nada, ¿no ve? Listo. Entonces, en eso quedamos, chicos. Ahorita ya me están llamando y ahí quedaremos. ¿Listo? Ya, lo vamos a estar hablando también en la próxima clase. Como les digo, peraltado es un tema muy cortito y luego podemos avanzar lo que ustedes dicen en un examen pasado. ¿Ya? está bien, Orsi, y no se moleste, perdón, voy a disculpar. Buenas noches. No se preocupe, no me estoy molestando. ¿Listo? Chao, chao.